Las plantas son organismos vivientes que conforman un reino específico de la naturaleza. Ellas pueden habitar tanto en la superficie terrestre como también en el agua. Para existir necesitan de la luz del sol, del aire, de la tierra y del agua. En el planeta Tierra existen más de 300.000 especies de plantas, de las cuales más de 250.000 producen flores. A diferencia de los animales, que necesitan digerir alimentos ya elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso químico llamado fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en la transformación de la materia inorgánica en orgánica, es decir, en la elaboración de nutrientes a partir del dióxido de carbono, minerales y agua. El dióxido de carbono ingresa a través de sus hojas. El agua y los minerales ingresan por medio de sus raíces. Todo este proceso es posible gracias a la ayuda de la luz solar, elemento fundamental para esta operación. La luz solar es capturada gracias a la clorofila, un pigmento fotosensible que se encuentra en la planta misma, cuyo valor radica en su capacidad por apropiarse de la luz emitida por una fuente natural como lo es el sol. La clorofila es una sustancia verde que da color a los vegetales y permite convertir la radiación solar en energía química. El resultado de todo este proceso es el oxígeno, que se forma por la reacción entre el CO2 y el agua. Este es expulsado de la planta a través de las hojas. Las plantas son imprescindibles para el funcionamiento de la vida en todo el planeta. Ellas son las responsables del oxígeno que respiramos y de los alimentos que comemos. De ellas se extraen medicinas, cosméticos, vestuarios, pinturas, tintas que decoran nuestro hogar. Numerosos productos con que se abastece la industria tienen un origen en los vegetales, hasta combustible. La vida está repleta de productos hechos a partir de las plantas. La ciudad de Tocopilla se ubica en el desierto más árido del mundo, por lo cual la existencia de plantas se encuentra regida por condiciones de suma fragilidad. Si bien encontramos en nuestro entorno diversas plantas, especialmente en las áreas verdes y en algunos espacios creados por la comunidad, estas deben mantenerse con agua transportada desde lugares aledaños. Además, solo algunas especies pueden sobrevivir en este lugar. En nuestros cerros, de manera natural, se generan las condiciones propicias para el surgimiento de algunas especies botánicas. Las especies originarias de nuestro entorno pueden subsistir en sectores específicos y en condiciones climáticas genuinas. Uno de los factores fundamentales es la humedad, la que solo puede presentarse en algunos pisos de las alturas cordilleranas costeras. La vegetación de Tocopilla es categorizada como xeromórfica, es decir, son plantas adaptadas a las condiciones de escasez de agua. Ellas pueden resistir altas y bajas temperaturas, además de requerir poca cantidad de agua. En los cerros, solo se observan en el cordón cordillerano costerano, pues son los únicos sectores en donde pueden obtener humedad. Detrás de los cerros, el inclemente desierto de Atacama y su depresión intermedia hacen imposible la subsistencia de la vida vegetal. Allí se observan kilómetros y kilómetros de suelo, desprovisto de cualquier tipo de vegetación, el que solo se presenta a un lado de cañerías y obviamente al lecho del río Loa. El norte de Chile se caracteriza por tener especies bastante peculiares, un gran número de géneros
Estamos hablando alrededor de entre 60 a 70 taxas distintas de plantas, sobre todo en el sector costero comprendido en Paposo principalmente. Pero entre esas podemos encontrar especies herbáceas, arbóreas, cactáceas y suculentas. Están las nolanas presentes, por otro lado también están las maleservias, que también son típicas de esta zona, y sobre todo la maleservia tocoquillana, pues el farolito, que está en peligro crítico de extinción y pocas veces vista. Las nieblas son fundamentales para la supervivencia de las plantas. A través de un proceso de absorción, nuestras especies pueden obtener el agua suficiente para habitar estas lomas. La camanchaca aborda periódicamente estas encumbradas pendientes. A pesar de no precipitarse al suelo, la vegetación se apropia de su humedad a través de su proceso de captación. Pero más importante para su formación es la generación de un piso fértil. Este proceso de expansión vegetal se crea a partir de periodos húmedos provocados por las lluvias esporádicas. Algunas especies surgen en estos periodos fértiles, otras pueden subsistir con el aporte de las nubes. Cactus o las cactáceas en general son especies bastante evolucionadas en términos de, o sea, si las comparamos con otras plantas, ya que ellas se desarrollaron en condiciones extremas de clima, ¿no es cierto? Bajos niveles de agua, extrema luminosidad, temperatura. La espina también permite obtener agua a través de las nubes o las nieblas, ¿no es cierto? Prácticamente durante el día estar herméticas, no tener contacto con el medio ambiente, y durante la noche generar las absorciones, digamos, de dióxido de carbono para poder hacer la energía y la glucosa que necesitan las plantas. ¿Qué es el cactus? Es una planta que habita en los desiertos y que tiene un proceso evolutivo distinto al de la otra especie, ya que la fotosíntesis prácticamente la realizan durante la noche. Entre las especies nativas de nuestra ciudad encontramos principalmente algunos tipos. Las más importantes son las nolanas peruvianas, sumado a las Eulychnia iquiquensis y Ephedra breana, además de copiapoas. Si bien se tratan de especies generales, en Tocopilla encontramos sus adaptaciones, de los cuales los expertos han catalogado como endemismos, o sea, especies nativas de este espacio ecológico y que presentan características genuinas. Quizás la más importante es la Malechervia tocopillana. Si bien no es la más numerosa, es la más llamativa de todas. Se trata de una planta que dispone de una corona superior que le entrega un aspecto estético fascinante, más aún si pensamos en el entorno en el cual se desenvuelve.
bastante frágil y con la humedad necesaria para su supervivencia. Avistarla es un acontecimiento fantástico, pues no existe una gran cantidad de especímenes propagados por nuestros cerros. Observarla es un verdadero privilegio, una de las más hermosas escenas que nos puede regalar la naturaleza en nuestra localidad. Una belleza escondida en medio de los cerros, una de tantas que se encuentran resguardadas por la altitud y que muchos tocopillanos desconocemos.